para que en el momento oportuno pueda realizarlas al ponente a quien se encuentra dirigida la misma. En primer lugar, disertará Juan Bautista Foz Medina por la Pontificia Universidad Católica Argentina. Eres abogado y doctor en Ciencias Jurídicas de la Pontificia Universidad Católica Argentina, es profesor de Historia del Derecho de la UCA, es investigador con dedicación especial en la Facultad de Derecho de la UCA, es académico de número del Instituto de Investigaciones de Historia del Derecho, es miembro de número del Instituto Argentino de Ciencias Genealógicas y del Instituto Histórico Santiago de Liniers, así como miembro fundador de la Junta Sabatina de Especialidades Históricas. Es autor de 2 libros y de más de 30 artículos científicos y periodísticos. El tema de su disertación será la pena en el derecho hispano-indiano, sentido moral y religioso. Le cedo la palabra, doctor Foz. Bueno, muchas gracias, Erika, muchas gracias a las autoridades y a los asistentes. Bueno, voy a hablar de este tema, voy a ponerlo para no sobrepasarme, y voy a empezar por qué es el delito y qué es la pena para el derecho castellano, para el derecho castellano, para el derecho castellano indiano. Y para eso me tengo que remitir, me tengo que remontar a las etimologías, aunque parezca muchísimo, el siglo VI, VII, las etimologías de San Isidoro de Sevilla. San Isidoro de Sevilla es uno de los grandes sabios que he tenido por tal, por ejemplo, en las partidas. Es un exponente de la sabiduría clásica y así es tenido en las partidas. Por eso es importante recurrir a su pensamiento. Para él, delito, facimus, deriva de hacer, de facere, de hacer un mal. Ese es el delito, hacer un mal, porque causa daño a otra persona. Las partidas, por su parte, unos siglos después, consideran delito los malos hechos que se hacen a placer de una parte y en daño y en deshonra de la otra, porque tales hechos son contra los mandamientos de Dios, contra las buenas costumbres y contra las disposiciones legales y de los fueros. Estos malos hechos, el delito, en aquella época, así lo prevén las partidas, la séptima partida, es conocido por los jueces de 3 maneras: por acusación o querella, por delación o denuncia, y por o de oficio o por pesquisa. Pero bueno, vamos a seguir metiéndonos en el concepto de mal, en la medida de lo posible, para desentrañar de un modo el concepto de delito, del concepto de delito que se tenía en aquella época. Creo que es imprescindible esto para ir a la raíz del problema, saber qué es el delito. San Isidoro, nuevamente, uno de los sabios de la antigüedad, que resume el pensamiento de la antigüedad, decía, la palabra mal, dice allí en el libro de etimologías, tiene un doble sentido: lo que un hombre puede hacer y lo que puede sufrir. El mal que hace es un pecado, el mal que sufre es un castigo. La palabra pena va siempre acompañada, dice San Isidoro de Sevilla, va siempre acompañada la palabra pena de un determinante. Si el mal no tiene sentido, sin él el mal no tiene sentido completo, perdón. Y así, cuando añadiéndolo dices pena de cárcel, pena de destierro, pena de muerte, le confieres su sentido, dice Isidoro de Sevilla. Así es que el derecho antiguo, el racionalista, el derecho, digamos, anterior al moderno, es un derecho casuista, se sabe, que es también interdisciplinario, tiene una fundamentación en múltiples disciplinas, como la moral, la filosofía, la teología, y no tiene ese carácter abstracto susceptible de aplicación universal que tiene sí ya el derecho contemporáneo, el derecho postconstitucional, ¿no? A partir del siglo XVIII. En cambio, es un derecho particularista, porque tiene un alcance limitado, un alcance determinado, lugar del imperio, una ciudad, una gobernación, etc. ¿Cierto? De ahí que no había, debido a este carácter casuístico del derecho, una teoría, si ustedes quieren, del delito. Pero se puede decir que hay una suerte de teoría del delito que subyace detrás de este derecho casuístico. Ahora,
lo que es conveniente decir es que detrás de este concepto de delito y de pena está entonces esta idea del mal. Como si dijéramos que hay una suerte de causa y efecto, ¿no es cierto? El mal es la causa, el efecto es el delito. El delito entonces tiene que tener un fundamento, podemos decir así, in re, ontológico, en el mal, creación de bien, es decir, como daño provocado y como daño sufrido. El mal, en definitiva, es la causa del delito y es como un acto voluntario que se busca el hombre por eso a sí mismo en detrimento del prójimo, provocando un daño en violación a un triple orden normativo: a la ley humana, a la ley natural y a la ley divina. Es decir, esa definición que aprendimos en la facultad de que el delito es la acción típicamente antijurídica y correspondientemente culpable, penada por la ley, para el pensamiento de la época seguramente resultaría una definición de delito reducida o reduccionista, quizás con alguna influencia subjetivista y positivista. ¿Qué es entonces la pena? El diccionario de Scriche, que toma, digamos, la legislación y el derecho de la época, dice que pena es un mal de pasión que la ley impone por un mal de acción. La pena, pues, produce mal lo mismo que el delito, pero el delito produce más mal que bien, y la pena, al contrario, más bien que mal. ¿Qué es en las partidas la pena, entonces? ¿Cómo la define? Las partidas, que es, digamos, el monumento jurídico más importante de este periodo, del periodo de este momento del derecho castellano indiano, es considerada como la enmienda de pecho o escarmiento. Enmienda de pecho sería la multa, si ustedes quieren, o un castigo que no es corporal, o el escarmiento, que sí implica una pena corporal, que es dado según la ley a algunos por los yerros que hicieren, por los delitos, por las faltas que cometen. En definitiva, esta definición contiene la idea de que hay que aprender de la experiencia propia para evitar caer en los mismos errores y que hay que corregir ese error a través de un castigo, con rigor. De esto se desprende de la definición que da la Real Academia Española de escarmiento. Las penas en aquel momento eran terribles, eran crudelísimas. Se pueden resumir en 7, a grosso modo, ¿no es cierto? La primera, por supuesto, la pena de muerte o la de perdimiento de miembro. También la segunda podría ser el trabajo perpetuo, las labores del rey. La tercera, el destierro perpetuo, pero con ocupación de todos los bienes, con confiscación, digamos, y de bienes. La cuarta, la prisión perpetua. La quinta, el destierro perpetuo a isla, sin confiscación de bienes. En sexto lugar, la infamia, la privación de oficio o la suspensión temporal del uso de ese oficio. Y la séptima, podríamos decir así, los azotes, las heridas, la deshonra pública. También se consideraban penas las multas o las penas pecuniarias. Bien, entonces aquí se ve claramente cómo, a través de estos conceptos que vierten las partidas, cómo la pena tiene, digamos, la función de escarmiento de los delitos que se hicieron. Y a su vez, como prevención de los delitos que pudieran cometerse, provocando una suerte de temor para evitarlos, ¿cierto? Una suerte de intimidación. También, por supuesto, la pena tiene una función de reparación de la justicia vulnerada, es decir, considerada como una acción vindicativa, pública, ¿cierto? Para evitar que otros, y también para evitar que otros caigan en el delito. Ahora vamos a la cuestión del sentido religioso, ya que vimos de algún modo el concepto de delito y de pena en el derecho castellano indiano. Veamos ahora cuál es el sentido religioso que se le da, que tiene el delito y la pena. Para ello es necesario entender el sentido religioso que tiene la monarquía castellano-indiana. Y esto se ve claramente en la doctrina de las 2 espadas que recogen las partidas, en la cual el rey era vicario de Dios, era como representante de Dios en lo temporal, mientras que el papa lo era en lo espiritual. Ambos poderes, las 2 espadas,
debían ayudarse entre sí, cada una en su esfera de competencia. Pero las dos debían tender de algún modo al mismo fin, que era, digamos, el bien común, la justicia temporal o el gobierno temporal, fomentando la virtud, el buen gobierno, y en cambio la justicia espiritual, el gobierno espiritual, a través de la salvación de las almas. Lograr la salvación de las almas. Así estaba previsto. Bien, de esta manera, a través de la doctrina de las 2 espadas, se establece que la fe católica es el bien supremo de la comunidad a la que se debe creer, honrar y respetar, porque Dios es la primera, es causa de ella, y es la primera causa, es el alfa y el omega, el principio de todas las cosas. Bien, este respeto de la iglesia, de la fe católica debe ser hecho principalmente por los ministros de la iglesia, son los primeros obligados, pero la iglesia, pero dicen las partidas, pero existen, sin embargo, enemigos manifiestos o malos cristianos que no la quieren obedecer. Y sin embargo, eso debe ser castigado severamente y prohibirse. Pero como el clero eso no lo puede hacer, porque es un poder espiritual, pleno, dice, de piedad y misericordia, textualmente las partidas, Dios dispuso otro poder, el poder temporal, que debe hacer respetar la religión, es decir, esa religión debe ser respetada por mano de los gobernantes. De manera que estos dos poderes deben tener una colaboración amistosa, armónica, concorde, para que la justicia y la fe no disminuyan y para que haya bienestar y paz. Esto es lo que dicen las partidas prácticamente, bueno, sí, no lo quiero decir textual, pero es muy claro. De todas formas, no se confunde como se ve la religión con la política, porque cada uno tiene una esfera particular de acción, ¿cierto? Pero sí, es decir, va a haber un maridaje, una unión entre el trono y el altar, tirarán juntos en dulce conubio, eso es lo que prescribe, por supuesto, la ley, la realidad quizás sea otra, como dos bueyes tiran del mismo carro. Son como la autoritas y la potestas que diferencia Álvaro Dors, ¿no? La iglesia tendría la autoritas, los que saben, y el poder temporal, los gobernantes temporales, el rey, tendría la potestas, es decir, es el que puede. Sin embargo, la iglesia tendría un carácter como de guía, esto se establece después, antes y después en realidad, no está expreso, por lo menos en este momento, en este lugar, en este pasaje de las partidas, la preeminencia que tiene el poder espiritual sobre el poder político. Esto ya es una doctrina, la doctrina de las 2 espadas, que surge a partir del Papa Gelasio I en el siglo V y que después también es retomada por el Papa Bonifacio VIII en el siglo XIV. Habría una preeminencia sobre el poder político porque, en definitiva, el poder espiritual aventaja el temporal porque tiene que instituir al temporal y juzgarlo a la vez, juzgarlo si se desvía de la buena senda, por así decirlo, ¿cierto? Por eso se hacía la consagración de los reyes por manos de los pontífices. Bien, en este contexto la legislación indiana es más papista que el Papa, se puede decir. Sí, en el sentido de que interviene o tiene facultades que hoy nos resultan increíbles. La potestad, por ejemplo, del rey de mandar a los confesores, a los sacerdotes, de preguntar en la confesión si saben al penitente el Ave María, el Padre Nuestro y el Credo. También consideran a la penitencia, al sacramento de la penitencia que se recibe como un gran provecho, porque une a los hombres, porque tiene un gran poder, beneficio en hacer que vivan buena vida. Bien, también hay una confusión, podemos decir, entre delito y pecado. Sí, hay una confusión entre delito y pecado. Se determinan los grandes pecados, los medianos, los más leves, pero se puede decir con Bartolomé Clavero, que tiene una visión crítica de esto, que hay una confusión entre delito y pecado. Entre los pecados y los delitos que más ofenden a Dios nuestro Señor, dice Felipe IV, el monarca, es jurar su santo nombre en vano y con mentira. Y se ve clarísimamente. Ese es uno de los ejemplos, tengo un montón más, pero no va a dar tiempo. Delito es pecado y pecado es delito. No había distinción de fondo, dice Bartolomé Clavero, un gran historiador del derecho español. Otro fenómeno interesante es el del temor. El de temor se incentivaba el temor. ¿Por qué? Porque
se quería desalentar en la ley el atrevimiento, con esas palabras se usaba, ¿no? El rey, así como el rey debe conocer, amar y temer a Dios, así el pueblo también, dicen las partidas, debe conocer, amar y temer a Dios y al rey, que es su vicario temporal. De ahí la importancia entonces del temor. Temor que de algún modo era, digamos, venía de la religión católica, viene de la religión católica, ese temor a las penas del infierno, ese temor sobre el que predicó Jonás a los ninivitas y hicieran penitencia y alcanzaran la misericordia de Dios. Tanto temor de Dios, podemos decir así, que fue después negado o sí, cuestionado por Lutero, por los jansenistas. Pero el temor no es lo mismo que el miedo. El temor, dice las partidas, nace del amor, el miedo nace del espanto de la fuerza. De ahí que el temor es el que el hijo tiene al padre, ¿sí? Por su condición, por su señorío, porque lo hizo a su hechura. ¿Sí? De manera que gran ventaja, dicen las partidas, se saca del temor de Dios, porque hay que temer, el temor de Dios, digamos, lleva por el camino de la verdad, nos libra de todo mal y nos conduce al paraíso, dicen las partidas, la ley 9, la partida segunda, y nos libra de la pena durable. ¿Qué es la pena durable? Es el máximo, a lo que más se debe temer en esta concepción. Es el castigo eterno. De ahí que la vida tuviera un valor secundario, si ustedes quieren, a esto, ¿no? A la vida eterna y a la... Bien. Otros dos cuestiones importantes, interesantes, son la vergüenza y la obediencia. La vergüenza, dicen las partidas que se utiliza en la confesión, sirve para mantener la paz social. La vergüenza es una de las nobles cosas, dicen las partidas, que el hombre tiene en sí naturalmente para guardarse de errar. Bien. La pena y el sentido moral. La pena tiene además, antes de entrar en esto, determinadas características. Una es que es expiatoria, tiene un carácter expiatorio, es decir, penitencial, podemos decir religioso. También tiene un carácter, como dijimos, intimidatorio. ¿Por qué? Porque se hace con toda la espectacularidad las condenas. Se hace de una manera teatral, en cadalsos. ¿Para qué? Para desincentivar, para intimidar el cometer delitos. Muy bien, y esto hasta se ve, lo dice el mismo Clavero, como una suerte de intimidación también que se da en la conciencia, es decir, ya se previene el delito ya, si ustedes quieren, a través de la religión. También, otra de las características de la pena es el ejemplar castigo, que tiene también un carácter medicinal, así como la medicina, los sacramentos son la medicina de las enfermedades de los pecados, también lo son las penas. Así lo dice Castillo de Bobadilla a su manera. Pintan a la justicia con una espada desnuda en la mano para que, con el cuchillo y fuerza de la pena secular, reprima y castigue a aquellos que, desahuciados y desamparados de los médicos espirituales, no quieren enmendarse. Si no estaba el remedio espiritual, después venía la medicina, que era la pena para enderezar el camino de aquellos que lo equivocaban. El rey además debía aprender, por ejemplo, la escritura para aprender los muchos buenos ejemplos, etc. Aquí vemos entonces la influencia que tiene la religión. En cuanto a la moral y las buenas costumbres, también se advierten muchos pasajes. La partida séptima, por ejemplo, dice que la fama es buen estado del hombre que vive directamente según la ley y buenas costumbres, no viendo en sí mancilla ni malestar. La deshonra, por ejemplo, a la mujer provocaba también un castigo atenuado, moralizado. El adulterio también tenía distintas maneras de castigarse, sobre todo la mujer era más atenuado. La castidad, el capellán del rey también tenía una misión muy importante, guardar el alma del rey, para que su rectitud moral, la del capellán, pudiera tomar de él buen ejemplo y consejo. Las buenas costumbres y la moral fueron, como ustedes saben, aceptadas de algún modo en el Código Civil Argentino de 1871, en el artículo 14, inciso 1, cuando establecía que no eran aplicables las leyes extranjeras cuando se opusieran a la religión del Estado y a la moral y las buenas costumbres. Así lo preveía Vélez Arfield. Doctor, le interrumpo, le queda un minuto. Bueno, voy a tener que redondear, había un sentido humanitario, habían principios
digamos, de algún modo del derecho en ciernes, en embrión, también aquí, como el non bis in idem, puede condenar a una persona por el mismo hecho 2 veces, que la cárcel debía tener un carácter no de pena, sino que debía guardarse con cuidado de los presos. Bueno, en fin, hay un montón de cuestiones que quedan en el tintero, que quedan por decir. El régimen de indios también era un carácter de excepción y especial, en donde los indios debían ser tratados con amor y amistad y debían, por otro lado, tenían atenuantes, etcétera. Tenían un régimen de excepción también en cuanto a los impuestos, tenía un protector de indios. Aquí se ve también, en un sentido, el carácter humanitario, más allá de las contradicciones que tiene el sistema, por ejemplo, en cuanto a la crueldad de las penas, ¿no? Por ejemplo, en materia de tormentos, ahí se ve claramente una contradicción. El régimen penal, entonces, creo que es muy importante tener en cuenta la importancia del alma, y voy a terminar con esto. Las partidas, por ejemplo, tránsito de lo teológico a lo secular, este proceso que tiene, digamos, el derecho, coordinan lo teológico moral con lo jurídico, con ese método explicativo de los fines de la pena que tiene las partidas. Combinan de una manera las ideas científicas y el derecho aplicado. Después ya se va a ver, más adelante, a partir de Thomasius, 1688, y con Beccaria, en 1764, una distinción entre delito y pecado en el marco de la separación de religión y derecho. En definitiva, termino acá. Creo que las palabras de Tomás y Valiente, un historiador del derecho español destacado, contemporáneo, creo que se aplican claramente al periodo del derecho de la monarquía hispánica, cuando dice: todo el pensamiento filosófico jurídico español de los siglos XVI y XVII parte de unos supuestos teológicos que le dan coherencia y unidad. Y aquí terminamos. Muchas gracias, doctor Fos Medina. Ahora, para continuar con el panel, en segundo lugar, disertará Andrés Salvador por la Universidad Nacional.